en los datos epidemiológicos, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? ¿Es una patología infrecuente? No. Si ustedes se fijan en sus prevalencias e incidencia, es incluso mayor de la patología que estábamos viendo hace un ratito, que era artritis reumatoide. Y también tiene un componente inflamatorio. ¿Listo? Entonces, han hecho estudios epidemiológicos a nivel del globo y han visto que en ciertos continentes hay mayor predisposición. Pero también lo que han observado es que el grupo masculino, y sobre todo por encima de los 40 en adelante, sus incidencias y prevalencias van incrementando, siendo bastante altas en el grupo casi a la etapa de adultos mayores. Dijimos que en AR le gustaba más darse en mujeres que en varones. Acá pasa la inversa, llegando a una proporción de 5/1 a favor de los varones. Y lo que también llama la atención, que como ustedes ven todos estos estudios, van a ver que pueden ir prevalencias desde 2.7 hasta incluso 6.24. Por eso es de que acá Taiwán estaba con el mayor reporte. Entonces, Asia estaba ahí liderando. Sin embargo, poblaciones caucásicas europeas, poblaciones incluso norteamericanas, no las tenían tan bajas. ¿Y por qué se menciona eso? Porque muchos pensarían por el tipo de alimentación que las europeas tendrían a tener mayores, pero sin embargo entraban estas de acá, porque vieron que no solamente son las purinas de carne, sino también otros factores que podrían estar influyendo. También es importante considerar de que en este caso el grupo de lo que son los afroamericanos, pues tiene una mayor predisposición que el grupo caucásico. Y así también que la prevalencia de la hiperuricemia en el grupo de afroamericanos es mayor que la del grupo de blancos caucásicos, 25-22%. Y varones son los favoritos en las diferentes latitudes que fueron estudiadas. Ahora, vamos a ver de que esta patología solo inflama y me duele el huesito, la articulación. No. Tiene comorbilidades acompañantes, sobre todo cardiovasculares, renales, metabólicas. Sin embargo, la que entra con bastante correlación es la enfermedad renal crónica y el cuadro de síndrome metabólico. No se quedan atrás las cardiovasculares, y eso nos importa porque van a tener que trabajar sobre estas entidades independiente del control de los niveles de azúcar. ¿Hay factores genéticos asociados? Sí, y los vamos a volver a mencionar acá, porque cuando vemos factores de riesgo alto, vamos a ver que el codificador transportador de la glucosa fructosa grupo 9, que es el gen SL2A9, es el que se ha asociado con mayor riesgo. Sin embargo, hay otro que está asociado con un factor productivo. Y los de riesgo alto no dejan de lado también la consideración en relación al rubro de alcohol, el uso de fármacos, sobre todo los diuréticos, y la ciclosporina. Tiene estudios a favor como protector, lácteos, vitamina C, cerezas, e incluso también se mencionaba el café descafeinado como la versión usual. Pero ¿por qué quiero que recuerden eso? Porque lo vamos a volver a mencionar cuando veamos un manejo no farmacológico. Primaria y secundaria. Y de ellas, a su vez, las secundarias se dividen quién produce más ácido úrico, quién tiene alteración o excreción. Y ahí es donde van a encontrar tanto el uso de la dieta, alteraciones heredadas enzimáticas, fármacos, cuadros neoplásicos y hematológicos, propiamente, cuadros de psoriasis, por el efecto que también puede tener en los niveles de ácido úrico en mayor productividad, mientras que en las de excreción van a entrar a tallar la enfermedad renal crónica, también algunas endocrinopatía bastante conocidas, ese grupo de adultos de edad media mayores, y así también el uso de fármacos. Y esa parte sí quiero que lo consideren porque van a ver ahí fármacos que usamos en tuberculosis, y ahí también se mencionan fármacos que pueden ser utilizados en el programa de manejo tarde. Entonces, ¿por qué? Porque van a venir pacientes con efectos secundarios de hiperuricemia asociada a la alteración de la excreción. Entonces, dijimos que es una enfermedad inflamatoria.
van a tener más tendencia a que haga la precipitación de cristales durante la articulación, pero también que va a favorecer que se active el complemento, que haya mayor activación de neutrófilos y también a la fagocitosis por monocito. ¿Y por qué me importa estos dos puntos? Porque cuando veamos el manejo farmacológico profiláctico y de fase aguda con colchicina, ellos van a entrar a tallar sobre estos dos mecanismos, mientras que los otros van a tallar sobre la producción de ácido úrico. Pero, regresando a esto, vamos a ver que se va a favorecer un ambiente proinflamatorio, que haya mayor liberación de interleucinas 1, 6, factor de necrosis tumoral, que haya también, en este caso, liberación de prostaglandinas, radicales libres, pero que haya también compromisos de neutrófilos favoreciéndose por la liberación de enzimas lisosómicas y que tanto este ambiente como esta liberación enzimática pueda darme lugar al cuadro clínico característico. ¿Y cuál es el cuadro clínico característico? La podagra es una de las manifestaciones más usuales. El eritema con dolor, inflamación aguda, justo en la articulación de la primera falágica a nivel del pie. Realmente son cuadros agudos, pero también pueden cronificarse y darse los cuadros de artritis crónica no fácil. ¿Puede comprometerse de eso? No. También toda la parte del pie a nivel del tarso. Puede coger tobillos, rodillas, puede incluso comprometer miembros superiores, puede comprometer también los depósitos cristales de vainillosis. Generalmente se asocia con variación a nivel de ácido úrico, sí. Hay puntos de corte tanto para damas como para varón, pero esto te va a servir como orientador, porque tu objetivo de manejo va a bajar un punto en cada uno de ellos con el fin de no desatar el cuadro clínico. Y cuando ustedes enfocan la historia clínica de los pacientes, van a tener que ver oficio, antecedentes, hábitos nocivos, comorbilidades acompañantes, fármacos que utiliza para ello. Van a tener también, en este caso, considerar cuál es el comportamiento de la gota. O sea, cuando tuvo cuadro inflamatorio agudo, sí, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuántos días le duró? ¿Qué tomó? ¿Con qué se presentó? Entonces, todo eso va a caer. ¿Se agregó la lesión tofacia? Sí. ¿Dónde? ¿Ha incrementado en tamaño? ¿Ha incrementado en número? Todo eso van a tener que mencionar. Tofos. ¿Listo? Entonces, depósitos de cristales en dichas zonas. ¿Hay un screening que me baje de cuánto? Sí. Dice, probabilidad por encima o iguales a 8 puntos. Pero miren quién tiene más puntaje, que encuentres niveles de ácido úrico sobre su valor referencial, ya sea varón o mujer, que tenga un ataque agudo de gota, o sea, un cuadro inflamatorio agudo, con evolución rápida, con respuesta a los antiinflamatorios, y que tenga un factor gatillante sin dejarle mayor secuencia. Ataque agudo de gota. Así también, en este caso, la evolución rápida, propiamente inicio agudo, el compromiso de las articulaciones de miembros inferiores, sobre todo de la primera metatarsofalágica. Y cuando ustedes se enfocan en el examen físico, ¿se acuerdan que yo les hablé del TAS 28 en artritis reumatoide? Ese es el muñeco del TAS 28, pero ampliado. Ampliado considerando otras articulaciones y también zonas para los tubos. ¿Listo? ¿Y por qué les menciono esto? Porque igual te puede comprometer proximales, metacarpo, muñecas, hombros, codos y otras más. Pero siempre lo que ustedes tienen que enfocar es que si hay topos, ¿dónde están? Pabellones, extremidades, dolorosos, no dolorosos, si hay deformaciones agudas. Y hay ciertos patrones que te pueden orientar al diagnóstico por su sensibilidad y especificidad. Pero la que tiene bastante sensibilidad es el ataque agudo, inflamatorio, brusco de una articulación. Es el que te va a hacer sospechar en primer lugar. Las otras que te siguen es la presencia de la podagra, 96% del eritema, y si ustedes se dan cuenta, los tofos tienen sensibilidad bajita, pero especificidad mucho mejor. Igual que en este caso la presencia de cristales. Por eso en cribaje va muy bien eso, por su buena sensibilidad. Por eso en la confirmación diagnóstica aparece el gol. Lo ideal es presencia de cristales en el estudio de líquidos. Si no bien,
Y este líquido es un líquido con viscosidad baja, translúcido, células que pueden ir de 2000 a 50.000, es un líquido inflamatorio tipo 2, con bacteriológico negativo y al microscopio, estudio de birrefringencia, y en este caso del campo, lo que van a ver es que son cristales tipo aguja. Y pueden ustedes visualizar que no necesariamente todos los pacientes, por más que tengan identificación de cristales en el líquido, puedan tener todos niveles de ácido úrico elevado en sangre. Por eso es que esto entra como parte del cribaje a nivel de ácido úrico, complementa cuando tú no haces ese estudio del líquido respectivo. Pero lo ideal, si tú quieres confirmar el diagnóstico, pues presencia de cristales en el líquido, sí. ¿Y qué son cristales? Simplemente de uranio. Las radiografías, las tomografías, la resonancia, pues tiene poca utilidad. Por eso es que no te da mucho apoyo para el diagnóstico. Sin embargo, sí te sirve, como dijimos que es inflamatorio y puede erosionar, te sirve para ver las imágenes propiamente radiopacas sugerentes de los depósitos de cristales y sobre todo para enfocar las erosiones que te puede dar. Entonces, este sistema, que es el índice de Sharp-Hangerty, este de acá te sirve para buscar qué cosas, erosiones. Entonces, ¿se acuerdan que les hablé en artritis reumatoide que nosotros vemos espacio articular? Este es un espacio articular conservado. Conforme va reduciéndose hasta extinguirse, hablamos de que hay un mayor compromiso de pinzamiento, que es lo que nosotros cuando vemos esto de acá, vamos viendo. Si hay disminución de espacio respectivo, que te sugiera el compromiso inflamatorio interarticular. Y si yo tengo el compromiso de una articulación con ataque de Bott y no puedo hacer el estudio del líquido respectivo, solo tengo el cuadro clínico, el ácido úrico de apoyo, puedo incluso orientar mi diagnóstico de Bott aprobable. Pero otra alternativa es que yo utilice la ecografía. ¿Por qué la ecografía? Si es que yo tengo signos de depósitos propiamente que te sugieran cristales en un topo, o que yo tenga imágenes, por ejemplo, del doble contorno acompañado de edema de partes blandas, los agregados hiperecoicos, o incluso la presencia de las erosiones, te pueden sugerir. Entonces, por eso hicieron un estudio para ver cuál era su probabilidad diagnóstica, de acuerdo a su especificidad y valor predictivo. Entonces dijeron, el compromiso a nivel de las articulaciones o tendones del metatarso falángico, rodillas y peroneal, en las cuales se evidenciara el signo del doble contorno o la evidencia de tofos presentes, tenía una alta especificidad para apoyar tu diagnóstico, sobre todo si no tienes el estudio del líquido respectivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice el Colegio Americano de Reumatología? Te dice 6 puntos. 6 puntos a favor, así como cuando veíamos hacer para artritis reumatoide, igual 6. Pero fíjense de acá, más de un ataque de artritis aguda. O sea, en el año dice que 3 veces capaz de tener episodios en los cuales en menos de un día, rapidito, se inflamó, se tornó eritematoso, dolía la articulación con limitación para movilizarla. Es decir, tenía un ataque monoarticular, inicio brusco, evolución rápida, en menos de un día, con eritema acompañante, o había presencia de dolor o inflamación en la primera articulación metatarsofalángea, como veían, o solamente se presentó un único episodio en uno de los pisitos, no ha sido bilateral como para estar pensando, por ejemplo, en una R, o hay presencia de tofos o sospecha de tofos, o hay radiografías en las cuales te sugieren aumento de partes blandas y que en este caso puedan sugerir la capacidad para los depósitos de cristales o la evidencia de presencia de erosiones, o pueden tener quistes subcondrales corticales o también llamados geodas sin erosiones en la radiografía. Es otro hallazgo que puedes. Entonces tú necesitas solo 6 puntos y te puede ayudar para tu
¿Cuáles son los diferenciales? Porque ahorita estamos viendo pacientes con gota, en los cuales más es el grupo masculino involucrado, con comorbilidades cardiovasculares, metabólicas o renales, con una dieta, en este caso más bien nutritiva, de purinas, puedan hábitos nocivos, sobre todo en el de alcohol o uso de diuréticos, pero también hay otras artropatías por depósitos de cristales, y una de ellas, que es a tomar en consideración porque me gustan grupos femeninos, grupos de adultos mayores y o pacientes con antecedentes de traumatismos o intervenciones en las circulaciones involucradas, pues es el grupo de las condrocalcinosis. Ese grupo de condrocalcinosis son las artropatías asociadas con depósitos de cristales del pirofosfato, calcio, y el diferencial solo lo vas a poder corroborar con el estudio de líquido, en la cual más bien tú vas a encontrar no solo un líquido inflamatorio, sino que las variaciones en el tipo de cristales, si yo lo comparo con las que presenten gota. Y asimismo, al estudio radiográfico, la condrocalcinosis se vería como si yo puedo ver la línea de esclerosis subcondral en la articulación y encima de ella otra línea esclerótica, que te sugiera como un doble nivel. Eso sobre todo cuando compromete rodillas, que es una de sus articulaciones favoritas, pero que puede comprometer muñecas, tobillos y otras de miembros inferiores. Entonces, hay otra, sí, la de depósito de hidroxapatita, pero es un líquido más mecánico, o sea, menos de 2000 leucocitos en el líquido respectivo, y propiamente el estudio del líquido sinovial y la imagen te puede ayudar, sobre todo en la imagen, las calcificaciones distróficas, y en el estudio del líquido te puede decir que las formas de cristales son muy pequeñitos y que te pueden orientar para eso. También le gustan rodillos, hombros, partes de articulaciones de miembros inferiores como parte de manos. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes con gota? Sobre todo, si debuta con el cuadro humano, el cuadro humano previene que tenga otros ataques. Y para ello tienes que prevenir que haya la hiperuricemia con depósitos de cristales respectivos en la articulación. Tienes que trabajar en estilo de vida, peso y alimentos. Evitar purina, tratar de evitar cosas que favorecen. Entonces, por eso es de que bebidas alcohólicas, carnes rojas, cierto tipo de pescado, favorecer más bien que sea dieta, en este caso de vitamina C, con antioxidativa, lácteos, puedes darle café, eso no es problema, y mantener un peso adecuado. El objetivo es de que trates de trabajar. Si es mayor la producción de ácido úrico, ver qué hipoglucemia le puedes dar, y si es que más es el factor de estrés, tratar de manejarse sin dejar de lado el manejo clínico de los ataques o de la cronicidad de la enfermedad, y sin dejar de lado las comorbilidades. La colchicina te sirve como manejo de ataque agudo y de profilaxis. Antes se usaba 1 miligramo y lo repetías cada hora, pero hasta que hiciera efecto, pero había muchos efectos secundarios. Y aparte su acceso no siempre es lo mejor. Entonces, por eso es de que a veces no usan, no porque no puedan usarlo, sino porque no tienen acceso. Y vamos a ver que tienes que también considerar su ajuste renal de acuerdo a su tasa de filtración. Pero es una alternativa de manejo para los que no pueden usar AINES, porque ya tienen contraindicaciones por eso. Si es manejo crónico o de prevención, 1 miligramo. Pero si es que es ataque, 1 miligramo al inicio y a la hora del origen. Pero en los primeros 4 días que no pase de los 6 miligramos. Los AINES es el otro manejo de primera línea sintomático, pero valora riesgo-beneficio en los pacientitos para usar un típico o en este caso un atípico. Y si es que usas los clásicos, pues tienes que usarlo con inhibidor de bomba y ajustar de acuerdo a la función que tiene el paciente y valorar si no tiene otra complicación. Entonces vemos que para ataque agudo o manejo sintomático, colchicina, corticoide. ¿Por qué te ponen esto? Sobre todo antes que los FOX2, por la potencia antiinflamatoria que tiene. Te lesionan el estómago, te aumentan pero que te ayudan, sí te ayudan. Pero en los que no pueden usar ni uno ni otro, corticoide, sobre todo cuando no tiene una, sino varias articulaciones comprometidas o infiltradas, si es que es un paciente diabético mal controlado, aparte ya con un estadio renal grado 4, que tienes que infiltrar porque no puedes darle un medicamento que más bien que le eleve la presión
infiltración, que le eleva el azúcar y que todo ello. Entonces, la infiltración con corticoides y corroborarse que la articulación está limpia, o sea, que no tiene un foco de hepatitis infecciosa, pues le puedes inyectar. Pero para la profilaxis, otra vez, esquema de AINES o esquema de colchicina. El problema de los AINES es por el compromiso renal y a nivel gastrointestinal por la gastrolicidad. Ahora, siempre vamos a individualizar los manejos de acuerdo al paciente con sus comorbilidades, sobre todo las renales que tenemos que considerar. Y así también no debemos dejar de lado, fuera de los manejos sintomáticos y profilácticos para los síntomas, el manejo de control de los niveles de ácido úrico en sangre. Entonces, vamos a ver que para el manejo de esto, allopurinol van a encontrar en primera línea. Las dosis que podemos usar es 50-300 que puedes iniciar. Pero hay estudios y en poblaciones caucásicas donde estas dosis se quedan cortas, que puedes usar 400 o 800 como parte de tu sistema manejo. Ahora, claro, eso está, buen perfil de seguridad y efectivo, pero el problema era a veces la accesibilidad. Y lo que es benzimidona tenía un efecto dual sobre todo en lo que es la síntesis y también parte de excreción de lo que es niveles de ácido úrico. Entonces, ambos esquemas, tanto el allopurinol, rosustatin y este de acá, podrían ser esquemas de manejo, pero el que van a encontrar en casi todas las guías va a ser allopurinol por su accesibilidad y su perfil de seguridad. Por eso es que cuando vemos y comparamos guías de los últimos años, van a ver primera línea de manejo, lo que hemos mencionado, cambios en el estilo de vida y en la dieta, pero van a tratar de enfocar cuál es el objetivo óptimo de control del nivel de ácido. Y tratan de llevarlo, si es posible, en este caso, menor de 5, entre 5 y 6, que no sobrepase más, con el fin de disminuir tasas de renalitis. Primera línea, según la de caso, la allopurinol, la otra opción era foxospan. Y en este caso, en úricos fueron saliendo, porque no veían mayor efecto, sobre todo para que su beneficio sobre la radiación fuera mayor. Entonces, pero las alternativas ahí entraban probenocil y más. ¿Por qué? Pues la tolerancia. Entonces, finalmente, se recomienda la terapia reductora de ácido úrico y de profilaxis continuada según las características del paciente. Se debe individualizar el manejo. El tratamiento de la gota aguda fue consistente en todas las guías de práctica clínica, es decir, basado en qué? Lo que habíamos mencionado: AINES, colchicina o uso de corticoides. Pero el tratamiento de la gota crónica, ahí entraron en cierta controversia, porque lo usual era que manejes el cuadro de exacerbación aguda y reinicies el hipocrescimiento. Pero hay otros que decían, no, pues igual vas a usar tu profiláctico con tu colchicina actual, porque te vas a esperar a que pase este evento. Inícialos o manténlos en ambos. Por eso es que decía había ciertas inconsistencias en cuanto a iniciar el uso de estos medicamentos. Pero también decían, pues hasta cuándo vamos a seguir. Y decían, pues sí, hay un grupo que está a favor de trabajar con ciertos medicamentos para también enfocar las comorbilidades acompañantes de la enfermedad. Pero como al final concluyeron, individualizan al paciente para evitar justamente que a veces puedan tener efectos secundarios del uso o de usar estos medicamentos y capaz no le corresponde porque